Buenas tardes, damos inicio a este curso de guión, que es un curso optativo que se da en la Facultad de Ciencias Humanas. Empieza como un curso para la licenciatura en periodismo, pero está abierto para estudiantes vocacionales, así que vamos a poder ver otro tipo de alternativas. Ustedes lo que van a encontrar en cada una de las semanas es un trabajo sobre el cual avanzar que está contextualizado con lo que hace a la teoría del guión, y vamos a ir trabajando en un proyecto personal. Ese proyecto personal puede ser un proyecto que ustedes terminen de completarlo como un proyecto de ficción, o puede ser un proyecto documental, o introducirse en alguno de los formatos nuevos como es el webdoc o algún planteo de guión transmedia como proyecto. Con lo que vamos a terminar, básicamente, más allá de que terminen el curso, ustedes pueden, pasados unos meses, entregar su trabajo final para terminarlo como aprobado. Vamos a ir poniendo las pautas para esto, como también vamos a ir viendo las alternativas y cualquier tipo de complicaciones que ustedes puedan llegar a tener durante el cursado del mismo. El curso de guión está basado esencialmente en que ustedes puedan comprender la teoría y la práctica del guión audiovisual, concibiendo el guión como una forma de escritura que tiene que ver con poder describir en imágenes. Entonces, cuando estamos hablando de guión audiovisual, estamos hablando de guión de cine, de guión para nuevos medios, para televisión, y estamos hablando también de elementos que son comunes entre la ficción y el documental, o las ramificaciones o diversificaciones que puede llegar a tener, como el docudrama o la ficción que haga uso del material documental. Dentro del Classroom ustedes van a encontrar diferentes materiales que tienen que ver con textos, no hace falta que los lean ahora completos, pero los van a tener como referencia, que son libros que esencialmente están trabajados, se han vuelto clásicos respecto a lo que es la teoría del guión, sobre todo lo que es el guión de ficción, aunque tenga unos elementos de guión documental. Desgraciadamente, gran parte del material que ustedes van a encontrar está escrito por hombres, y hay algunos libros muy interesantes como Cómo leer y escribir un guión, o el material que nosotros les presentamos es el de Linda Seder, que están escritos por mujeres y que pueden encontrar otro tipo de mirada respecto del lenguaje y del cine, que no sean solamente la mirada masculina, aunque de algún modo u otro se ha mantenido como hegemónica y hoy en día está tratando de cambiar, y también está tratando de cambiar en las formas de producción que se están dando a nivel mundial y también en Argentina a través de diferentes asociaciones, fundaciones y ramas, por ejemplo la rama femenina del DAC, que es la Sociedad de Directores en la Argentina. Todas las semanas también, a excepción de esta que era la primera, después de la presentación, vamos a tener una entrevista con un realizador o una realizadora que se aboque a la tarea del guión de forma permanente y profesional, para que ustedes puedan ver diferentes aproximaciones que tengan que ver con el universo del guión, y que a partir de eso puedan palpar mucho más de cerca lo que son las características del guión y su realización práctica dentro de la actualidad, también incluyendo las formas de financiación. Y a lo que vamos a avanzar también dentro de una de las entrevistas, que es con el doctor Alfredo Caminos, que tienen que ver con la formación que tiene que tener un guionista o un realizador hoy en día en la actualidad para poder producir contenidos dentro de lo que es un ecosistema digital, un ecosistema de intertextualidades, de variedad de formatos, de variedad de formas de contar, de variedad de estilos, de variedad de duraciones y de plataformas diferentes, que cada una de ellas exige una forma de contar y de mostrarle a nuestro televidente o a nuestra televidente diferentes formas de percibir un producto. Ustedes están hoy en día formándose dentro de una época de una gran convergencia mediática, de una gran convergencia dentro del ecosistema digital, en el cual las plataformas se han diversificado, pero los dispositivos a los cuales accedemos están sosteniendo gran parte de esos cambios, de esas formas de acceso, y nos van permitiendo, de un modo u otro, poder entender que todo aquello que nosotros producimos está destinado a determinado público, a determinado formato y a determinada plataforma. Lo que vamos a empezar a ver hoy, ustedes tienen un material para poder ir avanzando, es cuáles son las características y qué es un guión audiovisual.
Dentro de esta presentación lo que van a tener son mis datos, por si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, lo tienen dentro del correo del Classroom, y si quieren mandar algún tipo de consulta vía WhatsApp, ahí también cuentan con mi teléfono. Dentro de la producción audiovisual, nosotros empezamos a trabajar el concepto base que es, ¿qué es un guión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda producción audiovisual, como se supone que más allá de producciones independientes o de bajo costo, o de producciones hoy en día colaterales, como pueden llegar a ser las producciones para redes, las producciones para videos de Instagram o para videos de YouTube, que se pueden hacer de forma casera, que sea más improvisada, todo eso tiene un correlato que está bastante relacionado con los inicios de la historia del cine, donde la improvisación o determinadas formas que tienen que ver con la inmediatez que producían determinados formatos teatrales, permitían determinadas exhibiciones frente a un público. Pero en definitiva, ¿qué es un guión? Un guión es un objeto escrito, es una guía, es un mapa de instrucciones, es todo aquello en lo cual se contiene el producto audiovisual. ¿Sí? El guión es todo eso, es un libreto, es una guía, es un texto que nos permite de forma literaria entender todo aquello, todos esos eventos que tienen lugar dentro de nuestro producto audiovisual. ¿Para qué sirve el guión? Primero que todo, para poder ordenar el material de una forma lógica, una forma que sea entendible, que sea bien leída por espectadores o espectadoras, por usuarios, ¿sí? Por determinados consumidores o consumidoras dentro del ecosistema que nosotros vamos a trabajar. Sin guión es muy difícil que haya una producción, ¿sí? Puede llegar a haber una película o un determinado material que sea concebido sin un guión, pero aún así existe un guión mental, existe una idea, existe un camino donde ir. Eso es un guión en definitiva. Desde lo conceptual es una guía con la cual nosotros trabajamos. ¿Para qué sirve? Si nosotros entendemos que dentro de una producción audiovisual hay un costo y ese costo se evalúa en base a las necesidades materiales, pues en el guión están contenidas esas necesidades materiales, narrativas, simbólicas, ideológicas, filosóficas, que el autor o la autora quieren plantear a nuestro espectador, a nuestra espectadora. ¿Sí? O sea, el guión permite prever, permite planificar, permite la producción, permite entender, permite narrar, permite contar o argumentar aquello que nosotros estamos desarrollando. Dentro de los elementos que nosotros vamos a ver a lo largo del curso, más allá de diferentes modalidades, de diferentes formas, de diferentes abordajes que tengamos, todo se concentra, aún en el guión documental, en tres elementos básicos. Personaje, ¿sí? O personajes, trama y estructura. A modo grosso, porque después vamos a ir diversificando y trabajando y desarrollando cada uno de estos elementos, un personaje es aquel que lleva adelante la historia, aquel al que le pasan cosas. Por eso digo, sea en un documental o sea en una ficción. En un documental, aquel que es protagonista de nuestra historia, el que está en el foco de nuestra historia y desarrolla el tema. ¿Sí? En el caso de una ficción es aquel al que le pasan las cosas, aquel que produce acciones y reacciones. La trama es el tejido de cada una de las acciones que hacen nuestros personajes, sean protagonistas o antagonistas o coadyuvantes, ya vamos a ver cada una de estas categorías. Es todo aquello que las acciones de los personajes van produciendo y que permiten contar la historia. ¿Sí? Una trama es aquello que nosotros contamos desde un punto de vista, es aquello que nosotros concebimos de determinada manera, es aquello que si nosotros queremos contar desde el final, como empieza en Titanic, y de ahí vamos hacia el pasado, lo podemos hacer de esa forma. O con una trama totalmente quebrada, como en Memento, o con una trama de difícil lectura o surrealista, como en el caso de Twin Peaks, o alguna de las películas de David Lynch. La trama es eso, la trama es el entretejido de cada una de las acciones que forman parte de nuestra película o de nuestro documental. Y todo eso cobra un sentido lógico a partir del punto de vista con el cual lo construye el actor. El último de los elementos es la estructura. La estructura tiene que ver con dos cosas. Primero que todo, con una forma en la cual nosotros ordenamos el material, ordenamos todas estas acciones o estas macroacciones para que sean entendidas a partir de un esquema de causa-consecuencia, o sea, a partir de un esquema lógico por nuestro televidente. ¿Sí?
por nuestro espectador o espectadora, por el receptor o receptora de nuestro producto. La estructura lo que dicta es un orden de lectura con el cual nosotros vamos a entender por qué suceden las cosas y en la forma que suceden. También la estructura es una aproximación cultural. Nosotros desde que somos chicos, desde la morfología de los cuentos, estamos acostumbrados a determinado tipo de narraciones. Esas narraciones tienen que ver con una estructura básica de principio, nudo y final, o principio, planteamiento, desarrollo y desenlace. Más allá de que pueda haber variaciones a esta forma clásica, sí, gran parte de las historias que nosotros vemos en películas, en novelas, en cuentos, mantiene este tipo de estructura básica. Dentro del curso, lo que nosotros vamos a desarrollar es lo que se llama una secuencia didáctica de trabajo, para poder llegar desde una idea primaria, desde una idea que puede ir cambiando, y obviamente va a ir cambiando a medida que nos vamos influenciando por los diferentes elementos que vayan leyendo, los diferentes elementos que tengan que ver con la historia, con la investigación. La secuencia didáctica plantea una forma de llegar desde una idea hasta un guión final, ¿sí? De acuerdo al tipo de formato que tengamos. La idea, vamos a volver sobre esto durante todo el curso, la idea es el planteamiento del origen, de una idea originaria, de una imagen que suscita toda una historia, de algo que se nos ocurrió, de algo que leímos, de algo que vimos en las noticias, de una noticia que leímos en el diario, de algo que nos contaron, de algo que queremos adaptar, de un tema que se nos ocurrió, y a partir de eso empezamos a trabajar. A partir del planteamiento de la idea es el punto de partida. Después, en el storyline, si en la idea descubrimos aquello que queremos contar, en el storyline descubrimos esa historia, ¿sí? Ya cerrada, esa historia con su principio y su nudo final, sin saber todavía quiénes son los personajes, quiénes son los protagonistas, los antagonistas, etc., sino que vamos delineando una base de lo que queremos saber, ¿sí? Una mujer se subió a un barco, ¿sí? Y pertenece a una clase social alta, conoce de repente a alguien que es un pintor, que le muestra toda una vida de libertad, finalmente se termina enamorando de él y con el hundimiento del barco lo pierde, pero se convierte en una mujer libre. Aquí tenemos un storyline con Titanic, ¿sí? En el caso del documental, lo que vamos a ver que la variación es que no empieza por una historia, sino que empieza por un tema. O sea, el trabajo más grande sobre el documental es indagar sobre el tema, y cuando se va realizando cada una de las grabaciones, de las entrevistas, de la búsqueda de materiales, el tema se va ordenando y se va clarificando el objetivo. Si en la idea descubríamos el origen, en la storyline descubríamos los personajes, o en el caso del documental avanzábamos sobre el tema, en la sinopsis empezamos a descubrir quiénes son los personajes y cuáles son sus acciones, ¿sí? Les empezamos a dar un mundo, les empezamos a dar un espacio, y con esto contextualizamos cada una de las cosas que pasan. Seguimos con la escaleta. Si bien en la idea construíamos el origen, en la storyline, la secuencia completa de qué es lo que pasaba, y en la sinopsis abordábamos el cuentito o todo lo que le sucede a los personajes en un espacio determinado, con sus causas, consecuencias y con su final, en la escaleta lo que hacemos es dividirlo en unidades dramáticas, que son las escenas, o dividirlo en unidades de construcción, como en el caso del documental. O sea, hoy voy a ir, escena 2, necesito una entrevista con tal persona para tener tal información, ¿sí? Cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo. Después lo que sigue es el guión literario. Una vez que tengo diseminados en unidades dramáticas cada una de las partes del relato, avanzo sobre la escritura de las acciones y avanzo sobre la escritura de los diálogos. En el caso del documental, trabajo un guión de rodaje, que lo que me va a decir es, yo necesito estos materiales, necesito estas ilustraciones, esto de archivo, estas entrevistas, este material, ¿sí? El guión de rodaje, a diferencia del guión literario, es un guión abierto, que no sabemos qué nos va a dar, y sobre todo la gracia de lo que nos va a dar está planteada en el rodaje. Por último, y esto en el guión de documental, con el material que se ha rodado, avanzamos hacia un guión de montaje. Es decir, con todo el material concebido, reestructuramos, vemos a partir de las respuestas, vemos a partir de la hipótesis que nosotros planteamos al comienzo, qué obtuvimos, y con eso abordamos un guión definitivo para poder construir nuestra película, nuestra serie, o nuestro webdoc, o un documental transmedia. Dentro del curso vamos a ir avanzando de a poco, no se preocupen, con cada uno de estos elementos,
pero en la primera semana lo que les pido es que empiecen a pensar una idea. ¿Qué es lo que ustedes quieren contar? ¿Qué película quieren contar? ¿Sí? ¿Qué documental quieren contar? ¿O sobre qué tema quieren abordar? Y empiecen a sondearlo. Sondearlo quiere decir empezar a leer, empezar a ver material parecido a eso, empezar a hacer una entrevista quizás que tenga que ver con un personaje, empezar a diagramar cada uno de los elementos que van a formar ese relato, ¿sí? Pero empecemos más que nada con la idea, con lo que va a dar el origen. Este espacio de la idea es un espacio de absoluta libertad. Tiene que ver totalmente con lo que ustedes quieren contar, con aquello que para ustedes es importante. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, dentro de este proceso creativo, lo que tiene como valor único e intransferible es la experiencia y el deseo. Ese deseo de poder contar algo que para ustedes es absolutamente determinante, importante, y que por su visión personal, que es absolutamente única, porque nadie más ha sido conformado a nivel de pensamiento, de ideología, de filosofía, a partir de la vivencia como lo han hecho ustedes, a partir de eso ustedes van a construir una obra autónoma. Si bien se basa en la cultura audiovisual, avanza sobre un relato nuevo porque se convierte original en el hecho de que ustedes, a partir de su impronta, a partir de su propia experiencia, van construyendo un material interesante y sobre todo personal. Cualquier duda o cualquier consulta pueden hacerla dentro del Classroom o cualquiera de estos medios que nosotros estamos trabajando. La idea es que ustedes planteen ejercicios de libertad, que no se ciñan a ningún tipo de reglas todavía y que puedan avanzar con libertad hacia esta primera creación que va a ser su producto audiovisual. Bienvenidos y bienvenidas.